Hermanos, Dios les bendiga. Antes del sermón, ¿qué les parece si hacemos este pequeño ritual? No se asuste con la palabra ritual, de Adviento. La semana pasada encendimos la primera vela que nos recordaba la esperanza, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer simbólicamente y virtualmente el encendido de nuestra segunda vela, que esta vez nos va a recordar el amor. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, esta Navidad recordemos, somos parte de su familia, amada por el Señor. Y bueno, hermanos, justo pensando en temas navideños, quiero pedirle que me acompañe a Mateo, capítulo 1. ¿Y qué cree? Vamos a leer la parte más aburrida, o la parte que nos saltamos muy fácilmente. Vamos a leer la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, del 1 al 17. Acompáñame, está un poquito largo, pero acompáñame con su vista. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab engendró de Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Este sermón, hermanos, es nuevamente el libro de Timothy Keller, La Navidad Oculta, y habla específicamente de la genealogía. Es muy común que nosotros, porque la sentimos, la leemos un tanto tediosa, y como que nos gusta irnos a la acción, ¿verdad? Al nacimiento de Jesús, a cómo aconteció. Pero es muy importante saber por qué Dios puso la genealogía, e incluso porque hay libros casi completos de la Biblia ocupados en genealogías. ¿Qué tienen de santo? ¿Qué tienen de revelación eso? Bueno, hermanos, hoy vamos a ver 4 aspectos muy importantes. Navidad no se refiere solo a un nacimiento. Tenemos que saber y entender que Navidad es una venida, y que Dios lo había planeado en la llegada de su Hijo, quizás aún antes de la creación, pero cuando el hombre peca, cuando el hombre hace lo incorrecto, desde ahí existe el plan de salvación. Y como todo buen autor, ¿verdad?, de la literatura, Dios hizo que esta gran persona de Jesucristo
fuera parte del transcurso de la historia. Entonces, ¿qué me dice esta genealogía de Navidad y del cristianismo? Bueno, lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que Navidad, a diferencia de muchos otros relatos, Navidad es una historia verídica. Y eso nos lo dice el primer versículo, libro de la genealogía de Jesucristo. Es decir, Mateo no comienza la historia de Jesús con la frase de comúnmente todas las historias. Había una vez, ¿verdad? Así es como comienzan los cuentos de hadas, las leyendas, los mitos, la guerra de las galaxias. No sé, había una vez, ¿verdad? En un mundo muy lejano, etc. Y generalmente esa frase señala algo que probablemente no sucedió. Sí, es una historia generalmente que nos deja enseñanza, que nos mueve el sentimiento, pero esta no es la clase de relato que nos va a dar Mateo. Mateo inicia tabla genealógica de Jesucristo. Esto significa, hermanos, que está fundamentada en quién es Jesús y qué hace en la historia. Es decir, que la persona de Jesucristo es una persona histórica. Fue un ser que realmente pisó la tierra, y te lo voy a demostrar con la genealogía de Jesús. No es una historia que voy a inventar, sino que hay una evidencia verídica, real, de una genealogía que me lleva a la persona de Jesucristo. Es como la firma de que todo lo que vamos a hablar sucedió. Y los textos bíblicos sobre Navidad son relatos que han pasado, no son fábulas, no son moralejas, ni siquiera, hermanos, son ejemplos inspiradores de cómo vivir bien. Muchos creemos que el Evangelio es una historia moralizadora, pero no, estamos completamente equivocados. Navidad no es para decir la moraleja de la historia, como muchos cuentos. Los pastores, los padres de Jesús, aún los sabios, no se nos presentan como ejemplos. Las narraciones de los evangelios no te dicen qué debes hacer. Sí te lo dicen, pero no es lo primordial. Los evangelios son para decirnos lo que Dios ha hecho, y que lo que Dios ha hecho es real e histórico. Y por eso es importante agregar la genealogía de Jesucristo en los textos bíblicos y narrativos. El nacimiento de Jesús es un evangelio, una buena noticia, un anuncio donde nos recuerda que no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que Dios vino a salvarnos. No se trata, ahí se nota siempre como esta lucha del orgullo humano, ¿verdad? De lo que hace el hombre, de aprender. Pero la Biblia lo primero que quiere revelarnos es la obra de Dios mismo. Lo que yo no puedo hacer, que el Señor hizo. Natividad o Navidad es entender que Jesucristo, quien es el fundador del cristianismo, es yo soy la realidad espiritual misma, y nunca podrías llegar hasta mí, así que yo he descendido hasta ti. Y fue real. Navidad es solo el comienzo de la historia, de cómo Dios vino a salvarnos. Jesús tendría que ir a la cruz y salvarnos por medio de su resurrección. Vino a ponerse en nuestro lugar y a pagar el precio de nuestro pecado, a recibir lo que nosotros merecíamos, a la luz de nuestro pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Nosotros merecíamos estar afuera en el frío y en la oscuridad, pero fue Jesús quien nació en un establo frío y oscuro para darnos una vida. Y así empezó realmente la humillación de Jesucristo. Entonces, el cristianismo, dice Timothy Keller, no tiene que ver primordialmente con una autosuperación, y no es simplemente un lugar donde encontrar inspiración para la vida. El Evangelio posee importantísimas implicaciones en cuanto a cómo vivir, sí, pero en primer lugar es un mensaje
que avisa que necesitamos ser salvos y que no podemos salvarnos ni remotamente por lo que hacemos, sino más bien porque Dios mismo vino al mundo a morir por nosotros. No comenzamos con Jesús cuando adoptamos una nueva moral, ni al dar vuelta a una página, ni siquiera cuando te unes a un grupo. Comienzas cuando crees el informe de lo que ha sucedido en la historia. Cuando tú empiezas a entender que Dios se hizo hombre, que Jesús vivió, sufrió y murió por nosotros, que se levantó de una tumba. Si tú crees eso, entonces las otras cosas que nos dice la Biblia de cómo vivir tienen sentido. Pero lo primordial es entender la obra de Jesús. Navidad nos muestra que el cristianismo no es solamente un buen consejo o una inspiración o un ejemplo a seguir, es una buena noticia. La historia del Evangelio cambia nuestra manera de leer todas las demás historias y nos hace entender que no es solamente un momento, un consejo, una situación, es un evento en el cual yo puedo ser salvo. El autor mencionaba cosas bien interesantes que me llamaron la atención porque ya me conocen y conocen a Pablo, disfrutamos mucho las películas, disfrutamos mucho las historias. Una historia bien contada es algo que se disfruta bastante en una película. Y el autor decía que el ser humano le gusta mucho la ciencia ficción y le gusta mucho esta parte de películas donde quizás donde hay un bueno que vence al mal. Hay gente que vuela, hay gente que incluso que pueden derrotar a la muerte misma, ¿no? Donde por otra parte a nosotros las mujeres nos gusta, no sé, creer en el amor de verdadero, el amor que triunfa, el amor que sobrepasa todas las cosas. Y hay muchas cosas que en las películas que aún a los no creyentes les atraen, ¿verdad? Esta parte de salir de nuestra realidad y estar en una realidad donde se puede volar, donde el bien vence al mal, donde el amor es verdadero. Y el autor decía, a lo mejor es algo que nos está llevando a creer que hay algo más allá de lo que vemos y lo reflejamos en este tipo de historias. Bueno, y el autor decía, y considero que es real, hay una historia perfecta donde alguien vence al mal, donde un día volaremos con él en las nubes, donde el amor es perfecto, donde hay un príncipe que da la vida por su amada, donde hay quizás hasta un dragón donde el príncipe lo vence, no sé, todas esas historias que nos conmueven, nos llenan de emoción. Hay una historia aún más real y hay una historia que sí es verdad, que se va a cumplir. Y pareciera exorbitante porque aquí tenemos la historia de alguien de otro mundo que irrumpe en el nuestro y que tiene poderes milagrosos y puede calmar tormentas y sana gente y resucita a los muertos. Luego los enemigos se vuelven contra él y lo matan y parece que toda la esperanza se ha acabado, pero finalmente resucita entre los muertos. Leemos esto y pensamos, es otro cuento de hadas. Parece que la historia de Navidad es otra más que señala estas realidades. Pero el Evangelio de Mateo lo refuta, porque no dice había una vez. Él inicia diciendo, libra la genealogía de Jesús. Esta historia no es una historia ficticia, ni de hadas, ni mágica. Es una historia verdadera. Jesús no protagoniza una encantadora historia. Jesús es la realidad a la que todas las historias señalan.
Jesús ha venido desde el mundo eterno y sobrenatural que sabemos que existe y que nuestros corazones saben que hay algo más. Y aunque nuestra mente lo niegue, Navidad abre esa brecha entre lo ideal y lo real, entre lo eterno y lo temporal, y vino a nuestro mundo. Por tanto, queridos hermanos, si Mateo tiene razón, quiere decir que hay una historia aún mayor que cualquiera que se ha contado. Aunque los cuentos de hadas no son reales, la verdad de Jesús significa que todas las historias que amamos no son un escape, es un sentido donde Cristo hace real todo. Ahora le podemos decir a un niño que diga, que exprese: desearía que existiera un noble príncipe que nos salvara de un dragón, quisiera que existiera Superman, desearía poder volar, ojalá pudiéramos vivir para siempre. Pues ahora la respuesta en Jesús es: lo hay, lo haremos. Si la Navidad sucedió de verdad, significa que hay una historia extraordinaria, real. Y Mateo 1:1 expresa que es histórica, que Cristo pisó la tierra, que el Dios verdadero vino, y por eso no puede ser había una vez. Es real la historia, es real nuestra fe. Mateo no solamente nos dice que es histórico, también nos expresa que todos somos parte de esta familia. Si usted lee a conciencia la genealogía de Jesús, hay muchas historias muy fuertes en esta. Nosotros vivimos como Occidente de una manera muy individual. ¿A qué me refiero con individual? Bueno, cuando usted quiere cuando usted quiere buscar un trabajo, usted lleva un currículum. Y su currículum es de todos sus logros, ¿verdad? Lo que ha estudiado, lo que ha trabajado, sus aptitudes, sus actitudes, habilidades sorprendentes, etc. En los tiempos de Jesús y en Oriente mismo, tu currículum es tu familia, tu genealogía, de dónde vienes. Si tú querías dar una buena impresión, de lo que a ti te respaldaba era la genealogía. Ese era como tu modo de presentarte. Este soy yo, ¿no? Y curiosamente, Mateo hace lo opuesto con Jesús. En la genealogía de Jesús existen 5 mujeres, que obviamente era irreal, era no necesario, y era inusual que alguien pusiera una mujer en la genealogía, porque las mujeres eran totalmente marginadas. Y peor tantito, las mujeres que puso. Mateo agregó a Tamar, a Rahab y a Ruth, 2 cananeas y una moabita. Ni siquiera eran judías. Y las agrega en la genealogía de Jesús. Sí, la historia de Tamar es una historia muy fuerte, la cual ella engaña por haberse quedado viuda, y 2 de sus hermanos, bueno, ella se casa con el hijo mayor de Judá y muere. Después el hijo se casa con ella para heredar a nombre del mayor, y por no quererle dar hijos muere, y Judá se va, y después se topa con el suegro, Tamar se va, Judá era el suegro, y busca, para no ser tan largo, busca la manera de tener relaciones sexuales con él para embarazarse y dar herencia al hijo que había muerto. Pero ella lo hace a través del engaño, y bueno, ahí se genera una clase de incesto, y
delante de Dios en toda la Biblia es algo incorrecto. Sin embargo, parte de la genealogía es una mujer que cometió pecado. Rahab era una mujer prostituta, sin embargo, también de ahí viene la generación Obed, Isaí, David, ¿verdad? Y bueno, Ruth quizás, Ruth fue quien tuvo Obed. Ruth no tiene un historial así fuerte como Tamar y Rahab. Sin embargo, también era moabita, o sea, eran enemigos de Israel y era mujer. Y aquí fue parte de. Pero eso es lo interesante de las genealogías. Hay expresiones chiquitas que nos dicen muchas cosas. Y cuando el autor menciona a David, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No menciona a Betsabé, no porque haya sido peor que las demás, sino porque decía Timothy, yo nunca lo había visto, no soy muy fan de las genealogías, pero él decía, David era hombre judío, rey de Israel, y todo el mundo era de la casa de David, ¿verdad? Como que esa figura, pero aquí en la genealogía nos recuerda la falla de David, nos recuerda que un hombre como Urías, quien le salvó la vida a David cuando estuvo persiguiéndolo Saúl, años después cuando él tiene intimidad con Betsabé y manda matar a Urías de una manera cruel. Y aquí menciona de la que fue mujer Urías, es decir, David no está ahí por ser alguien más que Rahab. David también está ahí por gracia. David también falló. David no está ahí por ser mejor. Y eso es bien bonito, hermanos, porque eso nos habla de que la genealogía nos hace ver o nos da esa luz de que todos somos bienvenidos a la casa de Dios, de que todos podemos ser parte de la familia de Dios. Y no hay alguien que no necesite de esa gracia. Todos estamos cubiertos bajo esa gracia. Y no hay historia horrible, pecadora, que la gracia no la cubra. Y no hay vida que no necesite de esa gracia. Todos somos parte de esa familia. No hay nadie, ni siquiera el ser humano más grande, que no necesite la gracia de Jesús, como muchos pensaban de David. Y no existe nadie, ni siquiera el peor ser humano, que no pueda recibir la gracia de Jesús. En Él, las prostitutas y los reyes, los hombres y las mujeres, los judíos y los gentiles, una raza u otra, los morales e inmorales, todos son iguales. Todos somos pecadores y estamos perdidos, pero también todos somos aceptados y amados por igual en Él. La gracia de Dios es tan grande que incluso entra a las genealogías para destilar misericordia divina a todo aquel que crea en Él. Dice Hebreos, Él no se avergüenza de nosotros. Todos pertenecemos, Hebreos 2 dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todos pertenecemos a su familia. Los valores de Jesús, por tanto, son diferentes. El mundo valora el linaje, el dinero, la raza, la clase. Dios pone todo patas para arriba. Estas cosas que tanto importan fuera de la iglesia no deberían de traerse adentro. Él dice en un sentido, en mi familia, aquellas cosas que son
tan importantes en el mundo, aquí no deben de serlo. Todos son bienvenidos a la casa del Señor, al amor de Jesús, a su gracia. No hay historial, por más duro que sea, que no alcance su gracia divina. La genealogía de Jesús nos lo recuerda. Otro aspecto que nos recuerda la genealogía de Jesús, hermanos, es que Dios quizás se toma tiempo, pero Él guarda su palabra. Jesús era el hijo de Abraham y Dios le dijo a Abraham que todos los pueblos de la tierra serían benditos por Él, a través de Él, a través de su descendencia. Por eso está en la genealogía, porque a través de Abraham iba a llegar a Jesús. Y Dios guarda esa línea hasta llegar a Jesús. Y por eso Crónicas y esos libros que hoy de repente nos cansan, es para hacernos ver cómo Dios está guardando la línea de Abraham. Y cómo se tardó, ¿verdad? Pero hermanos, la genealogía de Jesús nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Incluso mucho antes de Abraham fue la promesa en Génesis 3:15. La promesa tardó, y sin mencionar los 400 años en los que antes de Cristo no hubo profeta. Pareciera que Dios abandonó y no escuchó. ¿Les suena conocido estos tiempos? Pasaron siglos, milenios, hasta que el ángel vino a María y le habló sobre el hijo que tendría. Y María cantó: Dios mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Sí, la promesa tardó, pero el Señor cumplió. No podemos juzgar a Dios según nuestro calendario. Quizás parece lento, pero Él jamás olvida lo que promete. Vemos la historia de José. Al final de sus años, él pudo ver y decir: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Cuando Jesús lo llaman a que sane una niña y se detuvo a ocuparse de otras cosas y dio lugar a la muerte de la hija de Jairo, su sentido del momento oportuno parecía equivocado, hasta que quedó claro que no era así. La gracia de Dios prácticamente, hermanos, nunca va a operar dentro de nuestro marco de tiempo, dentro de un esquema que consideremos razonable. Él no sigue nuestra agenda ni nuestro esquema. Jesús hace las cosas a su manera. Dios parece olvidar sus promesas, pero se manifiesta de maneras que no podemos imaginar. Navidad significa que Dios está llevando a cabo sus propósitos y que Él va a cumplir sus promesas. Navidad significa que, aunque los molinos de Dios muelan lentamente, hacen polvo el grano. Tal vez parezca que Dios se ha olvidado, pero en este mismo momento se encuentra en el proceso de preparar todo para que se cumplan las más grandes promesas. Solo lee tu Biblia y fíjate en las promesas para los que creen. Él puede darnos más de lo que atrevemos a pedir o pensar. El Evangelio la Navidad es el recuerdo de que Dios guarda su palabra y la cumple. Y por último, hermanos, Navidad es el descanso supremo. A ver si me doy a entender. La genealogía de Jesús termina en el 17 contando 3 generaciones de 14. O sea, de Abraham a David, de David a Babilonia y de Babilonia a Jesús, ¿no? Tres, digamos, secciones, pero de 14 generaciones. Ahorita regreso con eso. El número 7 bíblicamente es muy usado por la cuestión de varias razones. La principal es cuando Dios hace su creación y en el día séptimo descansa. Y a partir de ahí hay muchas, no ejemplos, sino hay muchas prácticas
que Dios manda que se hacen a partir del número 7. Por ejemplo, el día 7 es el descanso, el año 7 tenías que dejar descansar la tierra, y el año 7, que era como el año, cada 49 años, 7 por 7, era el año de reposo, y aparte era el día en que los amos dejaban libres a los esclavos, se perdonaban deudas. Era como un año donde todo sanaba, y era como un año de reposo total, o algo así. Entonces, hay algunos números que tienen algún tipo de simbología. Y es bien interesante porque hasta Dios cuidó eso en Jesús. Hablábamos de 3 generaciones de 14, pero realmente son, digamos, 6 de 7. Porque esto nos lleva, decía el autor, yo había escuchado, pero hasta hoy lo estudié un poquito más. Esto quiere decir que Jesús es el 7. O sea, son las 6 de 7 generaciones las que venían, y Jesús es la séptima. La séptima generación, y muestra 2 cosas. Una es como ese año grande que se daba en los judíos, donde se perdonaba, donde se liberaba. Bueno, Jesús vuelve a cumplir eso de una manera perfecta. Y también que Jesús es el inicio de los últimos tiempos. Eso también tiene que ver un poquito, y eso lo menciona Daniel. Luego espero darles una mejor explicación de esto, porque es un poquito profundo. Pero mi punto es, hermanos, que en Cristo se cumple también el aspecto de reposo. Él mismo dijo: yo soy el Señor del día de reposo, ¿verdad? Y porque el reposo, hermanos, no es solamente el descanso del cuerpo, sino también el descanso del alma, la paz que solamente Dios da, y la nueva unidad que hay entre Dios y el hombre. Y eso solamente fue que Jesús lo hizo. Mateo nos dice que este descanso solo va a llegar a través de Jesús. Te das cuenta que Jesús no nació en una vez, sino que irrumpió en el tiempo y espacio y llevó a cabo nuestra salvación, de modo que lo más vil y los reyes se sienten juntos a la misma mesa. Eso lo hizo aquel que da el reposo perfecto. ¿Cómo consigue esto la fe? En Jesús ya no tienes que demostrar quién eres, porque sabes que al final en realidad no importa si eres un fracaso o un rey. Lo único que necesitas es la gracia de Dios, y puedes tenerla a pesar de tus fracasos. Luego de conocer al Señor, queremos vivir para complacerlo, pero no tienes que ser un rey para conocerlo y estar cerca de Él. Ese es el descanso interior, ese es el reposo, el saber que yo no soy quien ni tengo nada que ofrecer. Él vino, Él hizo, Él permitió. Necesitamos descanso también de los problemas y de los males de este mundo. Nos parece siempre que debemos controlar la historia, que tenemos que hacer que todo salga bien. Pero esto no es solo agotador, sino imposible también. Por tanto, Navidad nos dice que aunque parezca lo contrario, nuestro buen Dios tiene el control de la historia y algún día pondrá las cosas en su lugar. Parte de nuestro descanso interno viene cuando el Espíritu nos recuerda toda esta salvación final y todo este descanso supremo. Entonces tenemos esperanza en el futuro, que no es un mero optimismo. Es la certeza de que cuando todo termine, todo estará bien. Esta es la paz y la fortaleza que nos lleva a creer y a confiar cuando enfrentamos las pruebas y tragedias del presente. Algún día la gloria de Dios cubrirá el mundo como las aguas cubren el fondo del mar. Y entonces Jesús, el Rey del Jubileo, así se llamaba el año donde se perdonaba
donde se hacían libres a los esclavos, el año del jubileo. Jesús es el Rey del jubileo, nos dará el descanso perfecto y un final de amor y gozo. Navidad no es un cuento que narra una historia de algo que sucedió para enseñarnos a vivir de mejor manera. No, hermanos. Jesús irrumpió en el mundo para salvarnos. Cristo el Salvador ha nacido. Eso es Navidad. ¿Qué les parece si con este entendimiento pasamos a tomar los elementos? Su gracia, su poder, Dios va dejando al mundo, haciendo real esto, marcando la historia desde un antes y un después de Jesús. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos de Dios. Y como comúnmente lo hacemos, lo invito a abrir su Biblia en el Salmo 51, del 1 al 12, para proceder a una oración de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, venimos ante el Dios que irrumpió la historia, que la marcó y que sin necesidad de nada vino al mundo a ser rechazado, ultrajado, humillado desde aún antes de nacer. Y no te importó. Y como dice Hebreos, no lo tomaste en cuenta, sino que por el gozo de la salvación moriste, Dios, te humillaste. Señor, y aún en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestro egoísmo, seguimos ofendiendo tu nombre con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones. Perdónanos, Señor. Así como tú nos enseñaste a orar, perdona nuestras faltas y perdónanos si no hemos aprendido a perdonar a los que nos ofenden, Señor. Obra, Señor, en nuestra mente y corazón y ruego con el corazón que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleve cada día a vivir más en santidad. Gracias por la confianza de saber que tú nos perdonas. Te amamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la mesa del Señor hoy la preparamos
para recordar la obra salvadora del Señor. Nuestra iglesia cree que todos aquellos que han reconocido a Jesús, han entendido su perdón, han decidido seguirle, son parte y son bienvenidos a la mesa. Así que, por favor, prepare sus elementos. Y mire, gracias a Dios, esta tecnología hace que si no los tienen, puede ponerle pausa y puede ir por ellos para que también sea parte de la mesa del Señor. Permítanme orar por ellos y repartimos los elementos. Señor, bendice este momento. Si bien sabemos que tú no tomas la forma del pan ni de la copa, pero sí creemos, Señor, que hay un momento especial que tú instituiste para nosotros cumplirlo y honrarte y tener comunión contigo. Así que, Señor, sea tu mano, sea tu favor en este tiempo de celebración. En Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan con acción de gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos del jugo con acción de gracias. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, hermanos, por este tiempo y para despedirnos. Señor, gracias por tu perdón y tu amor. Gracias por lo real que eres. Te pedimos que sigas haciéndote real en cada uno de nosotros y que cada día esto tenga mayor significado en el corazón. Por favor, ruego, Señor, que Navidad sea recordar que somos parte de una familia que no merecíamos y ahora podemos ser. Que en ti hay reposo y descanso, que en ti hay perdón y que tú eres verdadero. Señor, pedimos que la bendición del Padre, la comunión con tu Hijo y el trabajo y la verdad que nos recuerda tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y por siempre, en Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, los amamos en Cristo.